Estamos en la serie de Apocalipsis y estamos viendo las 7 iglesias de Apocalipsis. Ya vimos la iglesia de Éfeso, un llamado a volver a amar a Dios, ¿verdad? Es para aquellos que, pues por alguna razón, perdimos nuestro amor por Dios, perdimos nuestra pasión por Dios y Dios dice, vuélveme a amar, ¿verdad? Vuélveme a ser fiel. Y después vimos la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente, a la que el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y la semana pasada miramos la iglesia de Pérgamo, una iglesia que se casó con el mundo, ¿verdad? Una iglesia que pues se volvió mundana, dejó las cosas de Dios y se fue al mundo. Y hoy vamos a ver la iglesia de Tiatira, y vamos a ponernos de pie, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versos del 18 al 29. Es la carta más larga, es la iglesia más pequeña de las 7, pero también es la carta más larga que nuestro Dios le manda a esta iglesia. Y mire, es un mensaje de juicio, ¿verdad? Es un mensaje de condenación, es un mensaje donde se agotó la paciencia de Dios. Y a veces podemos agotar la paciencia de Dios y dice Dios, tengo que tratar contigo. Yo leo el verso 18, usted el verso 19, hasta el verso 29 nos unimos todos juntos. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le daré la estrella de la mañana a todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 21, ¿está ahí conmigo? Leemos la primera parte, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere ¿qué? Arrepentirse. Dice, qué triste, ¿no? Dice, le he dado tiempo de que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Y a veces así estamos, Dios nos da tiempo. Dios dice, mira, arrepiéntete, prende la luz, Lore. Dios dice, arrepiéntete, deja tu pecado, dice Dios. Pero qué triste cuando no nos queremos arrepentir. ¿Y de qué se tiene que arrepentir la iglesia de Tiatira? Mire el verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido ¿qué? Lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Entonces, ¿qué había en la iglesia? Porque dice que aquí en la iglesia ya estaba la doctrina, o la enseñanza, o la creencia de lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Imagínense a una iglesia conociendo las profundidades de Satanás. Imagínense a una iglesia en hechicería, en brujería,
consultando el horóscopo, consultando a Satanás. A ese grado llegó la iglesia de Tiatira. Ahí en la iglesia de Esmirna tenemos lo que es la sinagoga de Satanás. En Pérgamo tenemos lo que es el trono de Satanás. Pero en la iglesia de Tiatira tenemos lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Así tan degradante fue la iglesia de Tiatira. Por eso viene el juicio para la iglesia de Tiatira. Por eso Dios se le presenta como el que tiene los ojos como llama de fuego. Porque la llama de fuego, los ojos como llama de fuego, representan la ira de Dios, representan el juicio de Dios. Dios le está diciendo a esta iglesia: mira, acabaste con mi paciencia. Dios le está diciendo a esta iglesia: mira, me hiciste enojar. Y a esta iglesia, Dios está muy enojado con esta iglesia. Por eso le escribe una carta muy grande, y es una carta de juicio. Padre, gracias te damos por la paciencia que has tenido para con tu iglesia Betel, Dios. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has dado tiempo para que nos arrepintamos, Dios. Y Padre, ayúdanos a dejar nuestro pecado, Dios. Ese pecado que quizás está oculto, Dios. Ese pecado que no te hemos confesado, ese pecado que no hemos querido dejar, Dios. Y Padre, que nos arrepentamos antes de que venga tu juicio, Dios. Y Padre, santifícanos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Puede sentarse. ¿Ha hecho enojar a Dios? ¿Cómo se pone cuando se enoja usted? O cuando me enojo yo, sentimos que hervimos por dentro. Hasta nuestra mirada cambia. Nuestro rostro cambia. ¿Verdad que cuando nos enojamos, va que echamos una mirada airada, una mirada penetrante? Y yo le pregunto, ¿ha hecho enojar a Dios alguna vez? Porque muchas veces decimos: Dios es amor, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me bendice, Dios me prospera. Sí es cierto que Dios es amor, y sí es cierto que Dios nos bendice, pero sabe que también la Escritura dice que Dios es fuego consumidor, que Dios se enoja. ¿Y cuál es el mensaje para una iglesia que ha hecho enojar a Dios? ¿Cuál es el mensaje? Porque la iglesia de Tiatira es una iglesia que hizo enojar a Dios, que acabó con la paciencia de Dios. Imagínense cómo estaba viviendo la iglesia de Tiatira para que acabe con la paciencia de Dios, cuando la Escritura dice que Dios es paciente. Y la verdad, Dios es muy paciente. Pero la iglesia de Tiatira acabó con su paciencia. No sé si será cierto, pero leí que un misionero en Palestina se encontró con un pastor que venía con sus ovejas, y el pastor traía cargando en sus hombros. La pata estaba quebrada, y el misionero le preguntó: ¿qué le pasó a la oveja? ¿Se cayó? No, no se cayó. ¿Se lastimó su pata? No, no se lastimó su pata. Entonces, ¿por qué está entablillada su pata? El pastor dijo: yo se la quebré. El misionero le dijo: ¿usted se la quebró? Sí, yo se la quebré. Pues usted ha de ser un pastor muy cruel. Él respondió, dijo: usted no sabe, pero esta oveja es muy rebelde, no me obedece, siempre se descarría, y yo sabía que pronto iba a morir. Por eso le quebré la pata, para poder atraerla a mí, para darle un trato especial, que coma de mi mano. Eso hará que me ame más. Tenga cuidado con la ira de Dios. ¿Saben que a veces no le damos importancia a la ira de Dios? Mire, no juegue con el pecado. Nos encanta jugar con el pecado. Nos encanta jugar con la gracia de Dios. Nos encanta estar provocando la ira de Dios. Decimos: al cabo, vean, no me pasa nada, al contrario, me va bien.
Dios me bendice. Hay gente que dice, pequemos para que la gracia abunde, pequemos para que el perdón abunde, pequemos para que la bendición abunde, pequemos para que nos vaya bien. La Escritura dice, nuestro Dios es un fuego consumidor. Y quizás como la oveja, Dios en algunos momentos de nuestra vida tendrá que tratarnos con juicio para que nos acerquemos a Él, para que nos volvamos a Él. Por eso Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama, castiga. El pasaje bíblico que leímos es un mensaje de ira, es un mensaje de enojo de Dios, es un mensaje del juicio de Dios, es un mensaje a la iglesia de Tiatira. Y mire, es un mensaje sumamente grave, sumamente de condenación, sumamente de gran juicio, porque Tiatira es una iglesia rebelde. Es una iglesia que no se quiere arrepentir. Es una iglesia a la que Dios le ha dicho, mira, te he dado tiempo de que te arrepientas, te he dado oportunidades de que te arrepientas, te he estado llamando al arrepentimiento, pero Tiatira no se quiso arrepentir. Tiatira es una iglesia que acabó con la paciencia de Dios. Tiatira es una iglesia que hizo enojar a Dios. Por eso el verso 22 dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Cristo dice, he aquí yo la arrojo en cama, la tiro en cama, la postro en cama, la derribo en cama. ¿Quién podrá resistir ante la ira de Dios? Hoy vamos a ver la santidad de Dios. Este es un mensaje para quienes no se quieren arrepentir, para quienes quieren seguir en su pecado. Y vamos a ver la santidad de Dios. En primer lugar, la santidad de Dios es traumática. Mire, la santidad de Dios es traumática. La santidad de Dios nos debe de sacudir. La santidad de Dios nos debe de provocar una reacción de santidad en nosotros. No podemos permanecer apáticos ante la santidad de Dios. No podemos permanecer indiferentes a la santidad de Dios. Mire, la santidad de Dios es traumática. Y con traumática quiero decir que la santidad de Dios nos debe de conmover. La santidad de Dios nos debe de llenar de temor. La santidad de Dios nos tiene que hacer temblar. Los santos de la antigüedad, cuando tuvieron una revelación de la santidad de Dios, ellos quedaron traumatizados. Ellos se llenaron de temor y temblor ante la presencia santa de Dios. El profeta Habacuc, cuando tuvo una revelación de la santidad de Dios, él dice, temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, me estremecí en mi interior, porque eso es lo que pasa cuando entendemos la santidad de Dios. Temblamos, nos quedamos mudos. Mire, Job, cuando miró la santidad de Dios, él dijo, me arrepiento en polvo y cenizas, pongo mi mano en mi boca. Él dice, me callo, no digo ni una sola palabra, porque Dios es santo, santo, santo. Y el profeta Isaías, el hombre más santo de su época, cuando tuvo una revelación de la santidad de Dios, él quedó aterrado, él quedó traumatizado. Él exclamó, ay de mí, que soy hombre muerto, porque he visto al Rey Jehová. Eso es lo que pasa cuando entendemos que nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Dios tiene tolerancia cero con el pecado. Dios nunca va a tolerar nuestro pecado. Dios nunca va a justificar nuestro pecado. Dios tiene tolerancia cero
para con el pecado. Mire lo que dice el verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Cristo se le revela a la iglesia como el Hijo de Dios, como el que tiene ojos como llama de fuego, pies de bronce. Cristo está revelando la santidad de Dios, pero al mismo tiempo está revelando la indignación de Dios contra el pecado que había en Tiatira. Él está revelando su ira. Él dice: yo tengo llamas, yo tengo ojos como llamas de fuegos. Los ojos como llamas de fuegos representan la ira santa y justa de Dios para con el pecador que no se quiere arrepentir. No son ojos llenos de amor, no son ojos llenos de compasión, no son ojos llenos de gracia, no son ojos llenos de misericordia. Son ojos que están llenos de la ira de Dios. Son ojos que contienen la ira de Dios. Son ojos ardientes contra el pecado. Son ojos fulminantes como los rayos X que los destruyen todo. Esos ojos llameantes representan que Dios no tolera el pecado. Ningún pecado, cero pecado, dice Dios. Leí que la reina Elizabeth en una ocasión se airó tanto se airó contra Cristóbal Hatton, canciller del imperio, que cuando Cristóbal Hatton se fue a entrevistar con la reina le lanzó una mirada tan cruel, pero tan cruel, que le paralizó el corazón y Hatton cayó muerto. Si esto le puede pasar a un hombre ante la mirada de una reina, ¿qué será del pecador que no se quiere arrepentir ante la mirada del Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego? Mire, Cristo conoce nuestras obras. Por eso tiene llamas de fuego, porque Él lo penetra todo. Él lo sabe todo. Ante Dios estamos completamente desnudos. Es como si pasáramos unos rayos X. Su mirada es unos rayos X, y sabe que escudriñan la mente, los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes de que nuestra palabra salga por nuestra boca, Él ya la sabe, Él ya la ha juzgado. Dios ve lo más profundo del ser humano y sabe que está indignado. Él está indignado. Cristo, con Tiatira, Cristo viene a juzgar. Dice: el tiempo de gracia se acabó. Les di tiempo para que se arrepintieran. El tiempo de misericordia se acabó. Jesucristo se le revela a la iglesia, no solamente como el que tiene los ojos como llama de fuego, sino se le presenta a la iglesia como el que tiene los pies como bronce bruñido. El bronce bruñido es un bronce ya terminado, es un bronce ya labrado, es un bronce en la Biblia que significa: el juicio ha llegado, el castigo ha llegado. Y tiene los pies como bronce bruñido, porque el bronce es pesado. Así es el juicio de Dios. Él va a despedazar todo, lo va a destruir todo, lo va a aniquilar todo. ¿Y sabe cuál es la razón? Jesucristo dice: porque te he visto, te he juzgado. Porque sé cómo vives, te he juzgado. Porque conozco los secretos de tu corazón, dice: te he juzgado.
No hay disfraces ante Dios. La idea de un Dios suave es falsa. Fíjese bien, la idea de un Dios suave es falsa. Había una mujer que se quejaba porque ella decía: cada domingo voy a la casa de Dios a postrarme, a adorarlo, a aprender más de Dios, a conocer más de su santidad. Pero el pastor parece que quiere ocultarnos la verdadera identidad de Dios. Y lo que escucho decir al pastor en el púlpito hace parecer a Dios inofensivo. Y sabe que todos tenemos esa tendencia de volver a Dios inofensivo. Puedo vivir como quiera, al cabo Dios es inofensivo. Todos tenemos una tendencia a suavizar el retrato bíblico de Dios. Decimos: Dios es amor, Dios me ama, Dios me perdona, Dios me quiere bendecido, Dios me quiere prosperar, Dios. Y sí, Dios te ama y sí te quiere bendecido, pero por sobre todas las cosas te quiere santificado. Por sobre todas las cosas me quiere santificado. Dios es un fuego consumidor. Dios no es un abuelo cariñoso sentado benignamente en el cielo aplaudiendo tu pecaminoso comportamiento. La santidad es el atributo. Miren, la santidad es el atributo más importante de Dios. Es la credencial de Dios, es el carácter de Dios. Ahí en la Biblia, pasaje tras pasaje, escritura tras escritura, vamos a encontrar a los querubines, a los ángeles, a los seres vivientes volando alrededor del trono de Dios. Y ellos tienen alas, y ellos tienen ojos, y sabe que con dos alas, ellos tienen 6 alas, los querubines, los seres vivientes, y dice que estaban llenos de ojos, y ahí estaba Dios sentado en su trono. Y dice la escritura que con dos de sus alas ellos se cubrían su desnudez, cubrían su vergüenza. Y dice que con las otras 2 alas cubrían sus pies. Y dice que con las otras 2 alas cubrían su rostro, porque estaban en la presencia de Dios. Y sabe que ellos en la presencia de Dios no cantaban amor, amor, amor. Tampoco cantaron gracia, 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 misericordia, 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 poderoso, 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 eterno, eterno, eterno. No, ellos cantaron santo, 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 santo es el Señor, Dios todopoderoso. Si entendieras la santidad de Dios, ¿vivirías de esa misma manera? Hemos suavizado el retrato bíblico de Dios. Lo hemos inmovilizado a Dios. Por eso vivimos como queremos, hacemos lo que queremos, porque hemos perdido de vista la santidad de Dios. La santidad de Dios es traumática. Te debe llenar de temor y temblor ante el pecado. 2. Dios es paciente, pero solo hasta cierto punto. Dios es paciente, pero solo hasta cierto punto. Había un joven que iba a la iglesia cristiana. Él, sus papás, un día que sus papás, un fin de semana que sus papás no estaban, él hizo una fiesta en su casa de lo más pagana. Alcohol, drogas, orgías. Y el pastor lo enfrentó. Y él dijo: pastor, no pasa nada.
Y quizás como el joven, decimos, no pasa nada. Y tal vez no ha pasado nada. Por eso seguimos en nuestro pecado. Tal vez no hemos experimentado el juicio de Dios. Por eso seguimos en nuestro mal proceder. Por eso seguimos infieles a Dios, porque no ha pasado nada. Pero déjeme decirle que Dios es paciente solo hasta cierto punto. El verso 21 dice: y le he dado tiempo, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios ha dado tiempo a la iglesia de Tiatira para que se arrepienta. Dios la estuvo despertando a un arrepentimiento. Dios la estuvo llamando a un arrepentimiento. Dios la estuvo llamando una y otra vez: vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Pero ellos no quisieron arrepentirse. Estaban a punto de ser juzgados. Era su última oportunidad, era su último boleto. Pero ellos no se quisieron arrepentir. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? Jugar con la gracia de Dios. Ellos prefirieron seguir jugando con la gracia de Dios. Ellos no quisieron dejar su pecado. Ellos quisieron seguir en sus fiestas paganas a los ídolos. Ellos quisieron seguir en el juego del pecado sexual. Ellos se metieron a las profundidades de Satanás. ¿Y sabe por qué? Porque ellos estaban jugando con la gracia. Ellos estaban diciendo: no pasa nada, Dios es paciente, Dios nos ama, miren cómo estamos bien. Así hay gente jugando con la gracia de Dios, jugando con la misericordia de Dios, jugando con el amor de Dios. Al cabo no pasa nada. Tenga cuidado con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, cuando juega con ella, se vuelve desgracia. Si no te quebrantas y te humillas y te vuelves más humilde, Dios dice: te voy a quebrantar y a quebrantar y a quebrantar y a quebrantar. A la iglesia de Tiatira Dios le dijo: te he dado tiempo de que te arrepientas. Esta iglesia acabó con la paciencia de Dios y activó la ira de Dios. Jesucristo desató la tribulación en la iglesia de Tiatira. Vea lo que dice el verso 22. Mire el juicio de Dios. Verso 22. He aquí, yo la arrojo, ¿en qué? ¿Y en qué? A los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Pero mire lo que dice Dios: yo la ¿qué? Yo la arrojo. ¿En qué? ¿En cuál cama? En la cama donde fornicó, en la cama donde adulteró. Dice Dios: en esa misma cama donde quebrantaste mi pacto, en esa misma cama donde me fuiste infiel, en esa misma cama donde te has acostado a fornicar y a adulterar, dice: en esa misma cama te voy a arrojar, te voy a quebrantar, te voy a humillar, te voy a postrar, te voy a enfermar. En esa misma cama. Así es Dios. Dios dice: conmigo no se juega. Dios dice: mi paciencia tiene un límite. Dios tiene paciencia y nos da tiempo para que nos arrepintamos. Dios tiene paciencia y nos habla
Y nos habla y nos habla y nos habla. Nos habla aquí cada domingo. Nos habla allá afuera cada instante. Nos habla en el trabajo, nos habla en la casa, nos habla a todas horas. Pero llega un momento en que Dios dice: se acabó mi paciencia. Te voy a quebrantar en la familia. Te voy a quebrantar en las finanzas. Te voy a quebrantar en el negocio. Te voy a quebrantar en te voy a quebrantar en la salud. Dice: te voy a romper en toda la vida. ¿Qué esperanza tenemos si no nos arrepentimos? ¿Hay alguna esperanza si no nos arrepentimos? Si rechazas todas las advertencias, entonces no hay esperanza. Lo único que toca el corazón de Dios tan profundamente como la fe es el arrepentimiento. Nos cuesta mucho trabajo decir: pequé, Dios. Nos cuesta mucho trabajo dejar el pecado. La Escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo único que toca el corazón de Dios tan profundamente como la fe es el arrepentimiento. Llevamos dos cosas. Número uno, la santidad de Dios es traumática, nos debe postrar. Dos, la paciencia de Dios tiene un límite. Y tres, Dios es santo, santo, santo. Y significa que Dios recompensa a los santos. Dios recompensa a los santos. Dice el verso 25 y verso 26: pero lo que tenéis, ¿qué? Retenerlo. ¿Cuándo? Hasta que yo venga. Dice: pero lo que tenéis, dice, retenerlo hasta que yo venga. Había un remanente fiel en la iglesia de Tiatira. Había un remanente que era santo. Había un remanente, había unos cuantos, había unos pocos ahí en la iglesia de Tiatira que no habían fornicado, que no habían ido a las fiestas de los ídolos, que no habían conocido las profundidades de Satanás. Y a ese remanente Jesucristo le dice: retén lo que tienes. ¿Sabe que muchas victorias no se trata de crecer, de prosperar, de seguir avanzando? A veces la victoria se trata solo de retener, de aguantar. Y aquí Jesucristo le dice: retén lo que tienes. Dice: no importa que no ganes, no importa que no avances, no importa que no sigas creciendo. Dice: solamente retén lo que tienes. Le está diciendo: retén tu santidad, retén tu vida de oración, retén tus compromisos con Dios, retén tu integridad. ¿Y cuál es la promesa? Dice allí el versículo 26: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad. ¿Sobre qué? Sobre las naciones. Tiatira era una ciudad insignificante. Era la más pequeña de Asia. No había nada sobresaliente allí. La iglesia de Tiatira también era una iglesia pequeña.
El pueblo era pequeño, la iglesia era pequeña, insignificante. No tenía ninguna autoridad. Pero Dios le dice: al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones. No serás insignificante, tendrás autoridad. Y no solo eso, dice: le daré la estrella de la mañana. Se refiere a bendiciones eternas, a bendiciones futuras. Termino con esto. En 1982 filmaron una película llamada Carros de Fuego. Es una historia verídica, real. Es la historia de Eric Liddell. Y Eric Liddell era el corredor más veloz en los 100 metros planos de todo el mundo. Era escocés. Y todo el mundo se enteró de él, porque en los Juegos Olímpicos de 1924 en París, Francia, él se negó a correr en los 100 metros planos. El comité olímpico lo presionó y le dijo: Eric, tú no puedes hacernos esto, tienes que correr. El príncipe de Gales se entrevistó con él y dijo: Eric, eres el hombre más veloz del planeta, tienes que correr. Y Eric Liddell dijo: no voy a correr. Los escoceses le llamaban, le decían: Eric, tienes que correr por nosotros. Él dijo: no voy a correr. Y la razón por la que se negó a correr es porque la carrera era en día domingo. Y él dijo: yo no puedo comprometer mis principios. El domingo es el día de mi Señor. Y no corrió. Todos lo criticaron, hablaron mal de él. En Escocia lo consideraban un traidor a la patria. Pocos días después, a media semana, se programó la carrera de los 400 metros planos. Eric Liddell no era especialista en los 400 metros planos. Fue y se inscribió. El comité lo aceptó. Nadie creía que pudiera ganar, que pudiera hacer algo sobresaliente. Y Eric Liddell no tenía una técnica para correr depurada. Él corría con las manos así. Pero cuando estaba estirando ahí en la cancha, ahí en la pista, haciendo su estiramiento, uno de sus amigos se bajó desde las gradas, le escribió un papel con una nota que decía: Dios honra a los que le honran. Eric Liddell agarró ese papel, se puso en posición, dio el disparo, salió corriendo a toda velocidad. Miren, no paró, no bajó la velocidad. Él salió con toda intensidad desde que comenzó hasta que terminó. Él dijo, cuando iba por la pista: cuando corro para mi Señor, siento que vuelo. Y ganó la medalla de oro. Hoy es considerado un héroe allá en Escocia. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que se santifican. Padre, Señor, tú nos has dado mucho tiempo para arrepentirnos, Dios. Hemos entendido tu santidad, Dios. Es traumática, Dios. No podemos estar de pie delante de tu santidad, Dios. No podemos, Dios. Tú eres santo, 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 Dios. Padre, perdónanos, Dios. Perdónanos. Y Padre, que seamos los más santos, los más santificados, los más consagrados que tú puedas tener en tu reino, Dios.
haznos lo más santo que puedas hacer a un pecador, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén.